Ya, preguntas. Hoy día vamos a estudiar una ecuación que es básica y fundamental en muchas áreas. Se llama la ecuación exponencial. Ya vimos la clase pasada cómo esta ecuación exponencial aparecía cuando uno estudiaba la dependencia de una solución de la condición inicial. Entonces la dependencia en X, para estudiar la dependencia en X, uno dice, bueno, derivo con respecto a X, y eso me aparece una ecuación, y uno estudia esa ecuación, y la ecuación en la derivada de X es lineal. Y aparece lo que se llama una ecuación exponencial, que tiene la forma en general de algo así como, déjame ver qué notación estoy usando, de X. Es un recuerdo de X igual XJ de B. Entonces los datos son J y normalmente X0 es 1, pero no necesariamente es 1. Entonces esta es una ecuación lineal en X, es lo único que el coeficiente J es aleatorio. Y depende del tiempo también, por supuesto. Entonces J es previsible. Lo que necesitamos entonces sobre J son ciertas condiciones de integrabilidad para que esta ecuación tenga solución en todo tiempo. Esta ecuación en realidad es de este estilo, de X igual X de M, con M martingala, o martingala local. Entonces este es el de M. Una integral estocástica es una martingala local en general, así que esto tiene la forma de X igual X de M, y entonces esta ecuación tiene solución única si es que este, por ejemplo, es una martingala, porque las técnicas que usamos para la unicidad del browniano se aplican para martingalas también. Así que uno puede, haciendo este cambio y estudiando ecuaciones con respecto a procesos más generales, tiene que esta es una ecuación con coeficientes Lipschitz. Sí. Previsible era bien complicado. Tienes los continuos por la izquierda, ¿de acuerdo? Los procesos que su dependencia en el tiempo, bueno, son adaptados y son continuos por la izquierda. Y previsibles son todos aquellos que son medibles en sigma de L. Es como los borelianos, perdón, es como los intervalos y los Borel. Esa diferencia. Ya. Entonces también intuimos que la solución de esto tenía que ser una suerte de exponencial. Y dijimos, bueno, si es la exponencial de la integral de j de b, que es lo que primero uno intenta, entonces se da cuenta que hay un término que está sobrando, porque la fórmula ahí me diría, si x fuera eso, entonces el de x de t, sería 1 más la integral de la derivada de esta exponencial con respecto al exponente, o sea, la exponencial por la derivada del exponente, que es j de b. O sea, hasta ahí vamos bien. Pero en la segunda derivada, tendríamos la exponencial de nuevo, por, esa sería la segunda derivada de la exponencial, que es la exponencial, eso no cambia, por la variación. Y la variación de j de b, que es j cuadrado de t. Así que tenemos un término del estilo j cuadrado de t. De sobra. Si queremos compensar eso, entonces tenemos que restar eso. Tendremos que restar algo cuya derivada de esto. J cuadrado de t. Entonces, esta es la solución. Cuando aplique la fórmula de Ito, este tiene estos dos términos,
Pero este, como es de variación acotada, es un solo término y su derivada es menos un medio j cuadrado de s por la exponencial. Justo este término cancela el otro. Así que esta es la solución. Y para que esta solución exista, bueno, j tiene que tener alguna integrabilidad con respecto a d. Así que tiene que ser previsible más algunas integrabilidades. Y esencialmente, cuando puedo aplicar la fórmula de Ito, voy a tener que esta es la solución. Ya. ¿Qué sabemos de la solución de esta ecuación? ¿Qué sabemos de la solución de esta ecuación? Bueno, el x de t, lo podemos escribir así. O sea que el x de t es una integral, así que es una martingala local. Recuerden que martingala local significa que hay una secuencia que va a infinito, tal que x t mínimo tn es martingala. O sea, martingala local es una martingala donde le fallan las integrabilidades. Es porque esta integral está definida localizando. Para que sea una martingala, podríamos pedir que esto fuera de cuadrado integrable, por ejemplo. O sea, una condición para x de t cuadrado sería 2x de x. O sea, tendría que calcular la variación, ¿no es cierto? Aquí hay la primera vez que nos topamos con algo raro. La variación de x de t no es solo j cuadrado de b. Está este 1. Esta variación es 0 en 0. La esperanza de x de 0 no es 0. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a martingalas que parten de 0. Cuando parten de 1, lo que pasa es que la variación cuenta el salto en 0. Hay que agregar ese salto en 0. ¿Ya? Entonces la variación de x de t es x0 al cuadrado más lo usual. Jx cuadrado es el cuadrado de esto. Js cuadrado de s. ¿Ya? Pero fíjense que la variación de x hace intervenir x, entonces esto es un círculo que no resuelvo. Entonces, si quiero poner condiciones sobre j para que x de t sea de cuadrado integrable, aquí me aparece el producto de x cuadrado por j. Eso se me complica. Así que las iteraciones no son fáciles. Hay una condición famosa, que es la condición de Novikov, que es una condición suficiente para que x sea martingala, y es la siguiente. En la esperanza, es una condición que parece que fuera súper fuerte, pero no hay mucho que hacer. O sea, para todo t, esta esperanza exponencial tiene que ser finita. Uno tiene la intuición que tiene que haber un momento exponencial, porque fíjense que la esperanza de x de t cuadrado aparece aquí y aparece al lado derecho como una especie de ecuación de recurrencia. Si uno la itera un poquito, se da cuenta que aparece algo como exponencial. Así que esta es la condición más usada para que la martingala sea martingala, ni siquiera de cuadrado integrable. Martingala. Ya, y con esa condición vamos a trabajar en general. Si j, por ejemplo, es acotado, uniformemente en el tiempo y en el espacio, bueno, ahí sí que se puede acotar este por c. Entonces, les aparece una iteración
más simpática, porque les aparece esperanza de xt cuadrado es menor o igual que 1 más c, entera entre 0 y t, esperanza de xs cuadrado. Y si hay problemas con que sea infinito igual a infinito, bueno, trunquemos primero. El mínimo n. Entonces aquí ya no puedo hacer tan fácil. El c, la constante de c es la constante de j cuadrado. J es, perdón, xs cuadrado de s. ¿Ya? Y entonces, aquí, fíjense que cuando s es mayor que tn, esto es 0. Así que voy a hacerlo crecer más y pongo esto. ¿Están de acuerdo? Porque aquí cuando s es mayor que tn es una constante no negativa, y cuando aquí s es mayor que tn es 0. ¿Bien? Este tipo de desigualdades, donde una función es menor o igual que una versión integral de la función, son bien conocidas. ¿Alguien la ha visto alguna vez? Esa es la forma un poquito más general de la desigualdad, ¿no? Esa familia de desigualdades se usa en muchas partes y se llama Gromwall. Son las desigualdades tipo Gromwall. Cuando uno tiene un control de la función donde aparecen primitivas de la función. Bueno, si uno tiene una desigualdad de este estilo, entonces el crecimiento de esta función es a lo más exponencial. En este caso tendríamos que esta función sería menor o igual que esta constante 1 por L elevado a c cuadrado t. Es el mayor crecimiento que puede tener la función si satisface una desigualdad de este estilo y es finita. Porque si esta función es infinita, también satisface la desigualdad y no tiene ese crecimiento. Pero esta función es finita porque esto está acotado por n. Y la desigualdad acá es del estilo ht por la integral de b. Ya, y ahora el lado derecho no depende de n, así que podemos hacer n tender a infinito. Nos queda esperanza de x de t cuadrado menor o igual que L elevado a c cuadrado t. Y en realidad con esa condición de j acotado tiene todos los momentos. Ya, solo les quería mostrar Gromwall, que es una herramienta súper útil. Antes de hacer Ya, ese cálculo, no sabíamos que X tenía segundo momento finito. es que aquí cuando truncas esto es finito. El... Ah, sí, o sea, pero yo pensaba que quedaba en L1, porque es una martingala, pero... Puedes usar Novikov, pero estoy haciendo el cálculo directo, sin suponer que x es martingala. Ya. Trunco. Cuando trunco tengo que esto es martingala, entonces tengo la esperanza igual a la esperanza de la variación. Aquí acoto el j, y ahora tengo una iteración. Porque volví a acotar hacia arriba. Esto no es igual a lo de arriba, porque aquí, cuando s es más grande que tn, esto es 0 y aquí no. Así que esto es un poquito más grande. Pero ahora tengo una iteración entre la función que ando tratando de acotar y ella misma. No, claro, la pregunta era por qué eso no da infinito. O Lo que sea, pasa es que la condición de Novikov es directa, porque te dice esperanza elevado a un medio j cuadrado. Bueno, si esto está acotado por c, eso es menor o igual que elevado a un medio c cuadrado t. Así que sabemos que es martingala, no sabemos que sea de cuadrado integrable. ya.
Vale. Pero además esto no pasa por Novikov, pasa directo. En el caso en Ya. que J es acotado, pasa directo. Ya. Cosa. La notación a veces esta exponencial se denota como una exponencial rara, se denota así como exponencial de J de B. Y ya dijimos que se llamaba la exponencial martingala o la exponencial Doleans. No me acuerdo cómo se escribe el segundo nombre, Doleans-Dade. No lo voy a escribir porque lo voy a escribir mal. Que la condición de Novikov es suficiente. Es una iteración complicada, es una astucia con Holder. Véanla en el libro de Proter. El libro de Proter está, yo creo que es lo más fácil que yo he leído en esto. Ya. ¿Para qué sirve esta ecuación exponencial? Bueno, ya vimos que una utilidad era para estudiar la dependencia de la condición inicial de soluciones de ecuaciones diferenciales. Pero otra es para caracterizar el browniano en el siguiente teorema de Levi. Lo voy a hacer en dimensión 1, pero el correspondiente teorema de Levi en dimensión mayor es muy parecido. Dice lo siguiente: tengo una martingala continua y que tiene variación la misma que el browniano. Entonces, una martingala continua que tiene variación la misma que el browniano. Entonces, es un browniano. M es movimiento browniano. La demostración requiere un poquito más de lo que sabemos del curso, pero requiere haber desarrollado un poquito la integral estocástica con respecto a M, y requiere formuladito para M. Esencialmente es esto. Uno considera esta función, es una función acotada, muy suave de M, así que no, el problema no viene por ahí, sino que simplemente por tener formuladito. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Estoy tratando de calcular la exponencial de IU. Yo sé que si quiero que sea martingala, tengo que compensar, ¿no es cierto? Y se compensa con el cuadrado de esto. El cuadrado de esto es menos, más, entonces. Así que este x de t en realidad satisface esto, de x igual x de m. Esa es la relación con la ecuación exponencial. Ya. Entonces eso es martingala porque tengo la condición de Novikov, el U es acotado, es lo que juega el rol de J, así que Novikov me dice que esto es martingala, o el hecho que es acotado me dice que eso es martingala. Dice que es martingala. Y que sea martingala es justo que M de t tenga distribución normal. Porque entonces la esperanza UMT es L menos un cuadrado medios t. Estoy suponiendo que M de 0 es 0. Y no se lo resto. Entonces M de t tiene distribución normal. Su función característica es la función característica de una normal. Entonces, M de t. Así que ¿de dónde sale que es gaussiano? Sale de que estos procesos son martingalas. Usando DUV, entonces uno tiene esto. Entonces eso es elevado a menos S.
sea, la esperanza condicional dado ft es ms, uno escribe eso y les da esto. Entonces aquí me falta un menos. ¿Qué significa eso? Esta es la esperanza de esta cantidad. O sea, la esperanza condicional de una variable es igual a su esperanza. Quiere decir que esta variable es independiente de Fs. Eso es más o menos directo de probar. Y una vez que uno tiene que todas las exponenciales de este estilo son independientes, eso es lo mismo que este sea independiente de Fs. Eso es un poquito de... No sé si se alcanza a leer ahí. Sí, se alcanza. Eso es un poquito de... ¿Cómo se llama este teorema? El teorema... Teorema Stone-Weierstrass, por ejemplo. Estas funciones exponenciales son una familia densa en las continuas. O el teorema de clase monótona también permite probar que entonces esta variable es independiente de Fs. O sea, cuando uno tiene una familia suficientemente rica de funciones de una variable que son independientes de este, se acabó. Esto tiene que ser independiente de eso. Y eso quiere decir que tiene incrementos independientes gaussianos. Estamos listos. O sea, lo único que necesito es generalizar esto a una familia finita de incrementos, pero eso es directo. O sea, es browniano. Y en varias dimensiones, bueno, no solo tengo que mirar la variación de una coordenada, sino que tengo que ver las variaciones entre coordenadas. En varias dimensiones, lo que necesitan es que las coordenadas sean independientes, o sea, lo que necesito es esto, en d dimensiones. Entonces necesito mi, mj, t, delta y jt. Ya. Vamos a reencontrar el teorema de Levi más adelante. Bueno, está en la tarea también, teorema de Levi, como herramienta. Entonces, por ejemplo, el teorema de Levi me diría que si tengo un browniano, digamos de dimensión 1, entonces si yo integro j de b, cualquier integral de este estilo donde el módulo j es 1, j es, algo que depende de omega y del tiempo, yo tengo un proceso previsible que tiene módulo 1, entonces este de inmediato es un browniano. Porque la variación cuadrática va a ser t. Así que dentro de una misma filtración browniana hay una cantidad no numerable de brownianos. Algunos tienen la misma información que el browniano, otros no. O sea, cuando pongo un j acá, pierdo información en el fondo, a menos que pueda invertir esta cosa. ¿Qué más? La siguiente herramienta es súper útil y también es consecuencia de la ecuación exponencial y son teoremas de una gran familia que se suelen llamar teorema de Kirchhoff. No es un teorema de Kirchhoff, hay muchos teoremas de Kirchhoff, están todos relacionados. Y el cuadro general es el siguiente. Tengo un proceso X que es una martingala más variación acotada en una cierta probabilidad. O sea, en una cierta probabilidad veo que esto se escribe como una martingala más una variación acotada. Típicamente la martingala es una integral con respecto al browniano. Y quiero hacer un cambio de medida
Entonces, cambio de medida. Una medida Q que es equivalente a P. La pregunta es, ¿cómo se descompone el X? Porque lo que es martingala bajo P deja de ser martingala. Eso vamos a darnos cuenta rápido. La propiedad martingala depende de la medida P, no es una cosa absoluta. Si Q y P son equivalentes, entonces esto que es de variación acotada, ¿qué significa? De variación acotada significa que hay una propiedad casi segura, que es la suma de las variaciones es finita, ¿cierto? Tiene una cota. Bueno, esa pasa por Q, porque como es casi seguro esa propiedad, entonces esta parte tiene esta parte de acá, pero a lo mejor viene algo de aquí. Entonces, esta pasa, sin duda, pero a lo mejor hay algo de acá. ¿Por qué es interesante hacer cambio de medida y tener una descomposición? Bueno, porque a lo mejor me permite eliminar ciertos términos de esta. A lo mejor puedo matar ese BA, sacándole una parte al M. De hecho, eso es lo que vamos a hacer en algunas ecuaciones. Ya, entonces, ese es el contexto general del teorema de Kirchhoff. Tratar de encontrar la descomposición de un proceso que yo conozco bajo P y quiero saber bajo Q cómo se comporta. Entonces, más o menos claro que hay que ver cuándo una martingala, cuáles son las martingalas bajo Q, si es que uno sabe harto de martingalas bajo P. Esa es más o menos la idea. Entonces, lo primero es, bueno, como Q es equivalente a P, ¿qué significa eso? Porque aquí hay demasiadas sigma álgebras. No hay una sola, hay una filtración. Entonces, ¿qué significa que sea equivalente? Bueno, uno podría decir, la más fuerte de todas es equivalente con respecto a f infinito, pero eso es demasiado fuerte. Así que equivalente vamos a decir esto. P equivalente a Q, sí, solo sí, para todo T. P restringido a T. Y Q restringido a Ft. Tienen los mismos conjuntos de medida cero. Los mismos despreciables, ¿no? Eso es que sean equivalentes. Dos medidas son equivalentes si tienen los mismos conjuntos de medida cero. O otra manera de decir, una es una integral de la otra y viceversa. Entonces el teorema Radon-Nikodym me dice que existe Z que depende del T, donde esté la derivada de Radon-Nikodym depende de las sigma álgebra, tal que de Q a de P calculado en Ft es Z. ¿Ya? Eso, recuérdense lo que significa que si yo me restringo a esta sigma álgebra, la medida Q es una integral de P de Z. ¿Ya? Entonces eso significa que Q de A es la integral sobre A de Z de P de P para todo A en Ft. Si hago crecer el Ft, bueno, esta ZT a lo mejor no me da. Recuerden que ZT además es Ft medible. Ya. La primera cosa que vamos a probar es que este Z es una martingala bajo P. Entonces, lema, Z es P martingala. Claramente Z es positiva, porque las medidas Q y P son positivas. El hecho de que sea equivalente quiere decir que 1 partido por Z también es integrable. Entonces, escribamos eso acá. Z esperanza P de ZT es, si pongo A todo el espacio, me queda Q de omega, eso es 1, y la esperanza Q
1 partido por ZT, es P de omega, eso también es 1. Porque 1 partido por Z es la derivada en el otro sentido. Así que tanto Z como 1 partido por Z son integrales con respecto a la medida que corresponde, por supuesto. Ya, ¿por qué Z es P martingala? Bueno, hay que hacer un poquito más riguroso este argumento, pero es lo siguiente. La esperanza P la esperanza Q, digamos, de H, si H es un subconjunto de FT, es la esperanza P de ZTH. ¿Ya? Es que el H fuera FT. Pero si el H fuera un poquito más chico, fuera FS, entonces estoy pensando que H está en FS y S es menor que T. ¿Ya? Por un lado, este H lo puedo mirar estando en FT, así que puedo usar la derivada de Raón-Nikodym en FT, pero por otro lado puedo usar la derivada de Raón-Nikodym también en FS. Así que esto es la esperanza Q, perdón, esperanza P, de ZS por H. Así que estas dos cosas tienen que ser medibles, tienen que ser iguales. O sea, ZS es la proyección de ZP. Así que es directo. Con P. Aunque tenemos dos medidas, aquí hay que ser cuidadosos, ¿no? Entonces, si tengo esta familia de derivadas de Raón-Nikodym, tienen que pegarse bien. Cuando crezco de FS a FT, en FS tienen que coincidir. Eso es lo que está diciendo en el fondo. Y coincidir con la proyección, por supuesto. Ya, esa es la primera cosa. Entonces, Z es una P martingala. ¿Cuáles serán las Q martingalas? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que será Q martingala? Aquí vamos a hacer un cálculo más bien formal, porque nos vamos a olvidar de las integrabilidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es Q martingala? Bueno, necesito esto. Necesito que esperanza Q, entonces digamos que N es una N de T por H, es esperanza Q de N de S por H, para todo H en Fs. ¿Ya? Necesito que la proyección calculada por Q es de Ns. Pero esto lo puedo escribir en términos de P. Esto es esperanza P de ZT NTH. ¿Sí? Porque para recordarse eso, el de Q es Z de P. Se reemplaza en el de Q que está en esta integral por Z de P. Por el otro lado, debería ser esperanza P de NS ZSH. O sea, lo que necesito es que este producto sea P martingala. Entonces necesito que N por Z es P martingala. Así que ese es el principio. N es Q martingala. Sí, solo así N por Z es P martingala. Y lo que me estoy olvidando es que aquí estoy suponiendo que esto tiene toda la integrabilidad que necesita, y eso también está escondido acá. Integrabilidad con respecto a P. Aquí es N va a ser integrable con respecto a Q, pero eso significa que N por Z es integrable en P. Ya. Así que tenemos caracterizadas cuáles son las nuevas martingalas. Entonces estamos casi listos. Porque en la aplicación que queremos hacer, lo que tenemos es esto. De X es de B menos A de S de S. El A puede depender de X o no, me da lo mismo. Entonces, esta es la aplicación más importante. Aplicación. Esto es bajo P. Y B es un movimiento browniano en P.
B es movimiento browniano. ¿Ah? Y el A es, bueno, es previsible, todo lo que necesiten. No se preocupen de eso. Y lo que quiero es, hay una medida Q equivalente a P, de manera que este X sea browniano. Entonces la pregunta es, ¿existe Q equivalente a P en el sentido que ya dijimos, al que X es Q movimiento browniano? O sea, de alguna manera le puedo borrar ese drift. Esa es la pregunta. ¿Por qué eso es interesante? Porque si logro hacer eso, quiere decir que cuando tenga una ecuación con un drift raro, se lo puedo borrar. Y voy a caer en una ecuación mucho más simple. Y la pregunta es si en esa ecuación más simple hay solución, es browniano, etc. ¿Eh? Esa es la idea. Ya, preguntas hasta ahí entonces. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Para que usemos el teorema de Levi, porque lo que voy a usar es el teorema de Levi, recuérdense que X es continua y la variación de X es T, porque la variación de algo del estilo browniano más algo de variación finita continuo es la variación de B. Recuerden que la variación es bilineal, así que es la variación de B, la variación de eso, la variación cuadrática de eso es 0, y la variación cruzada es 0 porque este tiene variación finita. Así que tengo dos propiedades ya del teorema de Levi bajo P, y si Q es equivalente a P, estas dos pasan bien. La continuidad no se pierde y la variación no se pierde. Todo lo que sea casi seguro no se pierde, porque son equivalentes. Así que lo que me está faltando es que X sea Q martingala. Si es así, entonces es una Q martingala continua de variación T, por lo tanto es un browniano. Entonces lo que quiero usar es el teorema de Levi, pero necesito que sea martingala. Ya. Entonces mi incógnita es Q. En el fondo mi incógnita son los Z, porque conocer el Q y conocer los Z son lo mismo. Entonces voy a plantear este problema en los Z. Entonces necesito una Z que sea martingala, que sea positiva. Entonces, busquemos ZT, que sea P martingala, que sea positiva, porque tiene que ser una derivada Raon-Nikodym. O sea, en vez de buscar el Q, busco los Z. Y tal que, si quiero que X sea Q martingala, y acá de Q a de P, en Ft igual ZT, ya dijimos que eso es lo mismo que X por Z sea P martingala. Así que Z tiene que ser una martingala positiva, de manera que X por Z sea P martingala. Bueno, usemos hito entonces. Entonces, ¿cuánto es de X por Z? Bueno, eso es X, Z por dx, más X por dz, más. Esto no tiene término de segundo orden en X cuadrado, porque la segunda derivada con respecto a X es 0, la segunda derivada con respecto a Z es 0, las derivadas cruzadas son 1, así que creo que aparece más variación de XZ. ¿Sí? Ya, si todo anda bien, si tengo integrabilidades que no voy a pensar mucho, esto es martingala porque es la integral, perdón, yo quiero que esto sea martingala. Bajo P, ¿cierto? ¿Cuánto es el de X?
de B menos A de T más X de Z más de variación XZ. ¿Sí? Así que esto es Z de B más X de Z más variación menos A de T. Z A de T, perdón. Esto es martingala, o martingala local al menos, porque esta es la integral con respecto al browniano, eso es una martingala. El de Z es P martingala. Sabemos que todos los candidatos a derivada de Raon-Nikodym van a ser P martingala, así que eso es martingala, o martingala local. Así que esta parte anda bien. Si quiero que esto sea martingala. Tengo que matar eso entonces. O sea, necesito un Z que haga variación XZ. Tiene que ser una constante más ZA. Necesito eso. Y el Z lo desconozco, así que el Z, aquí hay una ecuación rara. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Bueno, la manera de resolver esa ecuación es decir, voy a suponer que Z es 1 más la integral de H. Si quiero que Z sea una martingala, esto es un muy buen candidato. Si H es suficientemente integrable, esto es una martingala. Así que esto me da una buena familia grande de martingalas. De hecho, no vamos a tener tiempo de probar en el curso, todas las martingalas en el browniano son así, todas, no hay ninguna fuera. Son todas integrales estocásticas. Tal vez demos un pincelazo de ese teorema en unas 3 clases más, pero voy a buscar en esta familia que parece que fuera suficientemente rica. Y voy a encontrar una solución, así que voy a quedar tranquilo. ¿Cuál es la variación? Y el X, fíjense que el X de T es X0 más B de T menos la integral de A de S de S. Entonces la variación entre Z y X es la variación entre esta integral y esta. El B también es una integral. Lo puedo escribir como la integral de 1. Así que la variación entre X y Z en realidad es la integral de H de S de S. Cuando tengo dos integrales estocásticas, la variación es el producto de H por el integrando de acá, que es 1. Entonces tengo H de S de S, acá, y al otro lado Z por A de S. ¿Es más o es menos? Es más. Así que lo que necesito es que H de S sea Z por A. Porque entonces esta variación es H menos Z por A, quedaría 0. Así que necesito que H sea ZS por A de S. Eso es lo que necesito. O sea, eso me serviría. Pero si pongo H igual Z por A, entonces el de Z es un exponencial. El Z es un exponencial. Entonces caigo en la ecuación exponencial. Siguiente. Entonces ahora puedo imponer condiciones sobre A para que todo funcione bien. Entonces la condición es que el de Z sea ZS por AS de BS. O sea, H igual Z por A. No hay ningún signo que me esté engañando, ¿no? Eso cancela eso. La solución de eso es Z de T igual, bueno, Z0 igual 1. Z de T es L elevado a integral de A de S de BS menos un medio integral de AS cuadrado de S. Y si pido Novikov, esta es una martingala y todo funciona bien. Todos los pasos son medios obligados, porque aquí parece que la condición que Z fuera de esta forma
fuera restrictiva, pero no, hay un teorema que después me asegura que no hay otra. Y de ahí en adelante son esencialmente pasos obligados. Ya, ¿qué es lo que estamos obteniendo con este Z? Bueno, estamos obteniendo una medida Q, QADP en FT igual ZT. Bajo esa medida, entonces el X, solución de esta ecuación, X de S igual 1 más BS menos la integral entre 0 y S A de U, es movimiento browniano Entonces, fíjese, lo que quiero hacer es dejar un T fijo y mirar qué pasa entre 0 y S en 0S, en 0T. ¿Ya? Si necesito el momento browniano más en un tiempo más grande, bueno, escribo esto en un tiempo más grande. Pero siempre son en tiempos acotados. Vamos a ver por qué. O sea, estas medidas, cuando esto es una martingala, estas medidas se pegan bien. Es la misma medida y lo que estoy variando es dónde estoy calculando la derivada de Raoult-Nikodym. Ya. Hay un detallito que es el siguiente. ¿Qué pasa con la... Yo tengo la medida de alguna manera bien definida en ft, para todo t, pero la tengo bien definida en f infinito. O sea, tengo un sistema consistente de medidas. El hecho que ZT sea P martingala dice que esta medida, la medida que tengo en fs, es la restricción de la medida que tengo en ft. Pero ¿qué pasa en infinito? Entonces tengo una medida Q acá, definida en esta estructura, que no es una sigma álgebra, que es una álgebra, en la unión. Este sistema es consistente mientras esté en tiempo finito, pero eso me dice que tengo definido algo, que es una medida de probabilidad, en la unión, que no es una sigma álgebra, pero es una álgebra que genera f infinito. Y por lo tanto tengo una única extensión. Así que a través del teorema de extensión tengo una medida en todo el espacio, y que en cada tiempo finito es equivalente a P. ¿Por qué insisto en eso? Porque veamos el ejemplo más trivial de una aplicación de esto. El ejemplo más trivial es este. X de t igual de b menos mu de t, y mu es una constante. Distinta de 0 para que esto no sea trivial. Si uno hace todo, entonces el ZT es E elevado, el A es mu, bt menos un medio mu cuadrado t. Así que es bastante fácil de calcular. Bajo Q, X es movimiento browniano. Pero, ¿qué significa eso? En cada intervalo finito. En 0t, para todo t. Y cuando les haga el dibujo siguiente se van a dar cuenta que hay algo raro. ¿Hasta ahí problemas? Estoy simplemente aplicando el caso en que el A es constante, es una constante, mu. En ese caso puedo hacer todos los cálculos. Hagamos un dibujo. Entonces ahora uno hace un dibujo de B y de Z, de X, perdón. Entonces, ¿cómo nos imaginamos el B? Bueno, el B siempre lo dibujamos algo así, ¿no es cierto? Este es el browniano, algo como equilibrado, que va ganando en varianza, pero ahora le resté mu t. Mu t es una recta, dependiente menos mu. Y me están diciendo que si resto b con mu t,
Eso es browniano. Hay algo raro aquí. No tengo tiza color, pero la resta es restarle a esta curva una recta constante. O sea, debería quedar algo así, ¿no? El dibujo está medio malo, pero claramente el segundo tiene una tendencia. ¿Cómo va a ser browniano eso? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que el browniano sí tiene probabilidad de hacer esta curva. ¿Cuál es la probabilidad que tiene de hacer esa curva? Esencialmente, tiene que ver con este funcional. Este funcional justo hace que se compense estas curvas, de manera que cuando los miro con ese funcional, esta curva no es así, esta curva es como esta. Las endereza. Fíjense, ¿qué significa que X es un Q movimiento browniano? Quiere decir que, por ejemplo, la esperanza bajo Q de una función de xt es f de x elevado menos un medio x cuadrado t raíz de 2pi de x. Es una normal. Pero si la calculo bajo p, no es una normal centrada, porque tiene menos mu de t. Así que, ¿cuánto debería ser? La integral de f de x elevado menos x menos mu t partido por 2t cuadrado raíz de 2pi t de x, ¿no? Porque es b de t menos mu por t, o sea, es una normal de media menos mu por t. Así que estas dos cosas no pueden ser iguales, ¿no? Porque tampoco dije que eran iguales. Lo que sí dije es que cómo calculo la esperanza Q con respecto a la esperanza P. La esperanza P de la derivada Raón-Nikodym. La derivada Raón-Nikodym la tenemos allá arriba. Mu bt menos un medio mu cuadrado t. Y ahora bajo P, el X es la solución. Pero aquí tengo mezcla entre el X y el B. Bueno, dejemos uno solo. O el X acá adentro y acá arriba trato de reemplazar el B, o reemplazo el B acá adentro. Bueno, podríamos hacer esto. F de x de t. ¿Y cuánto es B en función del X? Es X más mu t. ¿Sí? Menos un medio mu cuadrado t. Entonces me queda mu por x menos más un medio. Y ahora, en esta probabilidad P, el x es una normal, no de media cero, en una cierta densidad. Si reescriben, entonces van a ver que este cálculo y este es el mismo. Calculado o con una normal 0t, browniano, o calculado con x de t, que no es una normal centrada, pero hay una compensación. Esta compensación que aparece acá es para que estas curvas, que están con una cierta pendiente, se enderecen, tengan media cero. Entonces, estas curvas para el browniano tienen masa pequeña, pero si las compenso con esta exponencial, recupera la masa original. Ya, pero eso no lo puedo hacer en cero infinito, porque necesito compensar demasiado si es que el tiempo avanza mucho. De hecho, si tomo A, el conjunto de las trayectorias, tal que omega de t partido, o tal que b de t partido por t tiende a 0, la ley de los grandes números para el browniano me dice que esto tiene medida 1. O sea, P de A es 1. Esa es la ley de los grandes números
para el movimiento browniano, este conjunto tiene media 1. Pero bajo P, si hago lo mismo para X, entonces, ¿cuánto es Q de A? Bueno, bajo Q, el B no es browniano. Bajo Q, el X es igual a B menos mu T. Despejo el B, X de T partido por T igual más mu igual B de T partido por T. ¿Cierto? Bajo Q, el X es browniano. Así que esto tiende a 0. O sea, esto tiende a mu. Bajo Q. Entonces, bajo Q, X es movimiento browniano. Así que X de T partido por T tiende a 0. Q casi seguramente. Por eso dice que B de T partido por T tiende a mu casi seguramente. Estoy suponiendo que mu no es 0. Entonces Q de A es 0. O sea, P y Q son singulares. Porque aquí tengo un conjunto de media 1 para P y de media 0 para Q. O sea, en F infinito, es un conjunto que depende de F infinito. No es un conjunto que yo pueda decidir mirando una ventana finita. En F infinito, Q es singular con respecto a P. Y es por este fenómeno. Cuando le resto el drift, las trayectorias se deforman para que tengan este límite, esta asíntota. La asíntota en el browniano es 0. La asíntota del X es esta, pendiente. Así que no pueden ser iguales en infinito. No pueden ser equivalentes. Y eso va a pasar siempre que hago estos cambios, a menos que el comportamiento del A sea 0 en infinito o algo así. Ya, ¿de qué me sirve además este Girsanov? Entonces, aquí tengo enunciado Girsanov. ¿De qué me sirve el Girsanov en ecuaciones? Pues yo quiero resolver una ecuación. Una ecuación del estilo siguiente. Una ecuación del estilo de X igual de B menos A de X de T de T. Y voy a suponer que el A es medible acotada. Acotada para que todo funcione bien. Y medible porque no necesito nada menos. O sea, nada más que eso. O sea, fíjense que la ecuación diferencial ordinaria sería esa, que probablemente eso no tenga solución. Porque de X de T igual A por X sería X es la integral de la, por lo tanto la derivada no tiene por qué ser A. Entonces casi seguramente A probablemente. Pero más encima estoy componiendo con X, así que cuidado. Ya, ¿qué es lo que hago? Uso Girsanov para olvidarme de este. Entonces esto es bajo P. Quiero esa ecuación. Entonces me cambio bajo Q. Va a ser la misma ecuación, pero ahora este no es browniano, este es movimiento browniano. ¿Sí? Y tengo la derivada de Raoni-Godin, acá. La derivada de Raoni-Godin es la que acabo de decir, que se escribe en función del X. La derivada de Raoni-Godin sería z de t, es algo así como elevado a la integral de a x de b, menos un medio a cuadrado x de t. Está todavía el b, pero el b lo puedo reemplazar en términos del x.
Así que la puedo escribir solo en términos del x. O sea, sería algo así como el de b es de x más, o sea, ax de x más un medio a cuadrado de t. ¿Ya? El cálculo no está mal. Entonces reemplazo el b y lo escribo solo en función del x. ¿Por qué quiero eso? Porque quiero devolver este diagrama. Entonces partir con y un movimiento browniano. En cualquier medida. El y juega el rol de x por si acaso. Defino de b como dy menos más ay de t. Ese no es browniano, pero me devuelvo con la inversa de esta. Hago un Kirchhoff, de manera que b tilde sea movimiento browniano. ¿Sí? Entonces ahí tengo solución. En esta medida, digamos que aquí partí con una medida, no quiero poner nombres porque voy a confundirlas con la de allá. Entonces parto con un movimiento browniano donde sea, escribo, esto no es una ecuación, conozco y, así que b es explícito. Hago Kirchhoff para que este sea browniano, así que aquí me da una cierta medida. Y en esta medida, en esta nueva medida, o sea, t, esta es la medida R, no, R es real, ¿no? S, T, U, Z, pocas letras para medidas, ¿eh? Ya, chao, te tilda. Q barra, ya. Entonces, en esta medida P barra, ¿qué es lo que tengo? De I igual de B tilde menos A I de T. O sea, es una solución de esta ecuación, este es un browniano, así que esta es solución de la ecuación que yo andaba buscando. Pero cuidado, esta es una solución débil. ¿Por qué es débil? Porque en la otra ecuación, si a mí me pasa en un browniano, este browniano resuelve esta ecuación, a lo mejor no tiene solución. Es difícil de pensar eso. ¿Eh? Es raro de pensar eso, entre paréntesis. A lo mejor esta no tiene una solución que sea una función de la trayectoria del browniano. Y para eso revisen la tarea 2 o 3 del año pasado. Ahí está un ejemplo totalmente desarrollado. Lo que pasa que uno no ve en ecuaciones diferenciales ordinarias es que aquí tengo una libertad. Yo puedo elegir cuál es el browniano para el cual yo quiero resolver esta ecuación. Entonces, hay una manera de construir un browniano y hacer un cambio de medida de manera que este Y satisface esta ecuación con este browniano. Claro, la primera vez que uno ve esto, dice, hay algo raro. No puede ser que esta ecuación puede ser que no tenga solución y que haya otro browniano para el cual sí haya solución. Así es la cosa. O sea, es demasiado restrictivo decir yo te paso un browniano y construyen una solución que sea una función de este browniano. Así es. Si el coeficiente A es muy raro, muy singular, eso les va a pasar. Entonces, a diferencia de las ecuaciones ordinarias, aquí hay soluciones fuertes y soluciones débiles. Soluciones fuertes significa, yo les paso un browniano, encuentran un X que es como la iteración de Picard de esta cosa, y la encuentro. Y se puede escribir como una función del B, una función que a lo mejor no es muy suave, pero es una función. En cambio, las ecuaciones débiles, las soluciones débiles, es yo encuentro una medida, encuentro un browniano en esa medida, y encuentro un proceso Y que satisface la ecuación. En general,
si hay existencia fuerte, eso implica existencia débil más o menos directo. Pero hay teoremas súper buenos que dicen, si tengo existencia débil y tengo unicidad fuerte, o sea, ni siquiera sé que exista, pero sí sé que es única, entonces hay existencia fuerte. O sea, es un teoremazo, un par de japoneses increíble. En general son conceptos bien distintos. Una cosa busca una medida que haga que este sea browniano y que esto sea solución, y la otra busca algo trayectorial. Me dan el browniano y yo construyo una trayectoria que satisface esta ecuación. Son cosas muy distintas. En la segunda, obviamente, tengo más libertad. Ya. Pero es un pincelazo, porque la primera vez que uno ve estas cosas, hay demasiado detalle para profundizar demasiado. Pero Kirsanov sirve para eso. Kirsanov sirve, y la ecuación exponencial sirven para borrar drift y reducir la ecuación a solo difusión. Ya. Nos vemos. Hoy día salimos un poquito más temprano. Nos vemos el martes. El jueves, perdón. Ya me estaba saltando. Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas?